Ejecutivo presenta. Amigos y amigas, hay una infinidad de oportunidades de negocio. El chiste es darse cuenta dónde, cómo, cuándo y llevarlas a cabo. Y por eso hoy me da mucho gusto tener a dos emprendedores, ¿sí?, que iniciaron un nuevo negocio que yo nunca lo había oído en México, ni entendía ni entendí por qué, hasta que me lo platicaron, ¿sí? Claudia Dorenbaum, Eduardo Vázquez de Azulado, ¿verdad? Y no es Azulado de azul, es Azulado de acompañar. Así es. Díganme una cosa, ¿cómo, antes de que digamos de qué se trata el negocio, todo esto, cómo llegaron a la conclusión que había que abrir un nuevo negocio, que había que hacer algo nuevo? Porque a lo mejor ya tenían sus vidas diciendo, ¿para qué? No, 1000%. O sea, yo incluso durante la pandemia pensé que ya me había jubilado y retirado. ¿Como a los 25 tienes? O sea, en la casa. Y sin embargo, comencé con una experiencia personal a vivir algo que no me había tocado. Mi papá de 88 años empezó a estar enfermo. Toda mi familia vive en Uruguay. Toda la vida yo sí, qué bueno que aclaras de qué, porque luego se confunde el acento y luego vamos a hablar de fútbol y no queremos. No, eso está claro, todo el mundo sabe Uruguay y el fútbol, pero mi papá viviendo en Uruguay con 88 años, sufría de una insuficiencia cardíaca y empezó a entrar al hospital con frecuencia y que después se fue acelerando. Y en el chat familiar, cada tanto decían, hay que llamar a Azulado, hay que llamar a la chica de Azulado, pregúntele a la chica de Azulado. Y digo, ¿de qué están hablando? ¿Qué es Azulado? O sea, eso de que la chica de Azulado a mi papá de 88, o sea, yo no sé cuál sea la chica de Azulado. Y mi madre feliz. ¿Cuál está? Y tu mamá, digo, bueno, todos quisiéramos feliz. A los 88 tener una chica a su lado, sí. Y entonces empecé a investigar qué es, y resulta que en Uruguay es un concepto que está instalado ya hace más de 30 años, y toda mi familia lo tiene. Es una membresía donde se paga una pequeña cuota mensual y en el momento de internación ya está cubierto. Ahorita platicamos qué. Sí, pero está cubierto un cuidador hospitalario. Entonces yo empecé a pensar, me quiero ir de vuelta a la pregunta que tú me hiciste, sí. ¿Por qué? Porque empecé a pensar en México, se me hizo algo fabuloso, porque ¿qué es lo que pasa? Mi mamá tiene 86 años y mis hermanos tienen más o menos mi edad, unos 3 años más, 3 años menos. 25, 27, exacto, 28. No sí. quiero decir, pero cada uno con sus diferentes ocupaciones. Incluso mi hermano más joven, de 54 años, tiene hijos chicos. ¿Ok? Entonces, no había nadie en la familia que pueda estar 24 horas al lado de mi padre. Ni 12 horas, ni pasar la noche con mi padre en el hospital. Y todos dicen, bueno, en el hospital no hace falta quedarse, pero todos sabemos que cuando tenemos a un ser muy querido queremos apapacharlo, queremos consentirlo, queremos estar a su lado. Entonces empecé a pensar, y si tú me dices, México es un país muy, muy especial y con unas características muy mexicanas, llamémosle así, pero si me hubieras hablado hace 10 años de este negocio, no se me hubiera siquiera pasado la idea de que pueda pasar en México. ¿Cómo darse cuenta, Eduardo, Claudia, de que algo que te sucedió en tu vida, ¿sí?, que en un momento dado dices, hijos, es grave, es traumático, es duro, es esto, se puede convertir en una oportunidad de negocio? O sea, ¿en qué momento dices, bueno, y si lo hago mi negocio, no nada más sería bueno? Muchos decimos, hijos, ¿cómo extraño esto? Sería buenísimo que hubiera en México. Sí, y ahí nos quedamos. Pero no solo decir, esto es un buen negocio y esto es mi negocio. Yo me conoces hace muchos años y sabes que tengo una trayectoria de que soy una emprendedora empedernida y que me aviento y hago lo que haya que hacer con tal de que salgan los negocios adelante, y soy muy buena emprendiendo un negocio. Pero esto, llevo varios años pensando en soluciones que sirven a la sociedad, que además de tener un revenue, obviamente, tienen un valor social y tienen un servicio de ayuda. Y este emprendimiento me cerró por todos lados, porque por un lado familias enteras se destrozan
cuando están con un pariente internado durante mucho tiempo. Hay familias que ya no se hablan, que se pelean, que están en crisis. Se recriminan. Sí, yo ya no puedo, yo ya falté al trabajo, yo ya tengo mis hijos, yo ya estoy agotada. Sí. Se empiezan a enfermar porque acompañando al enfermo. Sí. Y sentí que era un llamado de que esto es un servicio, sobre todo para las mujeres. Tenemos a alguien en gobierno que dijo que el cuidar a la familia es el trabajo de la mujer, y las mujeres hoy en día todas trabajamos. Entonces ya no tenemos esa posibilidad. El problema es que más trabajan y siguen cuidando a las familias. Sigue siendo. Sí. Y normalmente hay una cosa hay un estudio que dice que gran parte de las mujeres son las que acaban encargándose de sus papás y sus abuelos, o sea, de la gente mayor, es la mujer, porque dicen, los hijos se van, pero la mujer siempre se queda, o sea, hasta hay muchos que dicen, yo quiero tener una mujer, pero porque se va a quedar conmigo. Claro. ¿No? Ya no sucede así, pero es importante. Pero gracias al empowerment, al reforzamiento de la mujer, a la aceptación del emparejamiento del hombre y la mujer, hoy en día es muy difícil encontrar una mujer que por lo menos no tenga su pequeño negocio online. Claro. Que no venda cremas, que no venda sus pasteles, que no venda sus panes. Pero todas estamos produciendo y aportando a una economía familiar. Entonces, esa posibilidad de vivirnos en el hospital ya no existe. Oye, sí, dime una cosa. Deciden y dicen, esto puede ser muy bueno, esto puede ser excelente. Esto es necesario. Esto es necesario. Es un punto importante. Bueno, hay dos opciones cuando vas a abrir un negocio. Buscar que sea necesario o crear una necesidad o explotar una necesidad, ¿sí? En su caso, ¿vieron que era necesario o vieron que es algo que hay que darle forma a la necesidad? ¿Eduardo? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Sin duda que es necesario. Pero también es verdad que la reacción inmediata de las personas es ¿cómo voy a dejar a mi mamá o a mi papá en manos de un cuidador hospitalario? Entonces yo quiero estar allí. Lo que acontece es que luego no podemos estar porque tenemos obligaciones, porque el trabajo no lo podemos abandonar, y es ahí donde aparece la figura de un cuidador hospitalario. Perfecto. ¿Les parece que vayamos a un corte? Hablemos un poquito de qué representa un cuidador hospitalario, cuál es la diferencia y cuál es la diferencia en su modelo de negocio, porque no nada más es el cuidador, es la manera de manejar el negocio o el business plan, por decirlo, en esto. Pues vamos a un corte, amigos. Vamos a ver cómo crear de la nada un negocio que puede ser impresionante y además, como dice Claudia, súper útil para todos nosotros. Regresamos después de un corte. La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario para ayudar junto con una alimentación sana y la actividad física a bajar esos kilos de más. Amigos, amigas, estamos viendo cómo desarrollar un negocio de cero a ser productivo y además útil para la sociedad y que además sea innovador. Más que todo eso. Díganme algo. Estamos hablando de un cuidador hospitalario. ¿Qué es un cuidador hospitalario? Porque, hay enfermeras en los hospitales que trabajan muy bien, hay doctores, hay el acompañante que puede ser uno u otro. ¿Qué es un cuidador hospitalario? Un cuidador hospitalario es como si fuera una extensión de la familia. Perfecto. La diferencia es que esta persona está entrenada, capacitada, preparada para todas las instancias de acompañamiento de la persona y está dedicada a esta persona. Entonces, funciona como un alivio del estrés familiar. Nosotros como familiares de una persona internada podemos seguir visitándolo y entrando en los horarios que podemos, pero sin la obligación de hacernos 12 o 24 horas, pues para eso está el cuidador hospitalario. Dime algo. ¿Para qué necesito un cuidador hospitalario? O sea, yo sé que es acompañarlo, uno lo puede acompañar y es en vez de que yo lo acompañe, pero bueno, puedo no acompañarlo, somos 20 de la familia, o somos 3, o somos 5,
Pero igual están las enfermeras y están los doctores, y en un hospital, pues entre comillas, estás cuidado. Digo entre comillas porque o sea, hay diferentes tipos de hospitales, diferentes tipos de cosas. Me gustaría un poco contar la experiencia que tuve yo con mi padre. Estábamos todos alrededor de mi padre, ¿sí? No, yo vivo aquí en México hace 20 años, pero mis hermanos estaban constantemente cada vez que lo internaban, y resulta de que mi hermano hacía hospital office. Entonces había que pedirle por favor que se retire del cuarto porque no es lo Hablaba mismo por estar teléfono. al lado de sí, atendía webinars, todo lo que tiene que hacer una Todo al persona lado, cuando es como, trabaja. se estaba acompañando, pero no estás acompañando. Claro. O sea, estás ahí por si se ofrece, para que digan que vine. Exacto. Digo, sin recriminar a tu hermano, pero no sucede. No, todo. con celular, toda la lo que mejor sea. voluntad, porque él Claro. dejó todo para estar al lado de mi padre, pero tenía cosas que atender que no las podía dejar, y cosas que nos pasan a Claro. todos, sus hijos, el trabajo, todo. Mis hermanas, que tenían cierta libertad a ciertos horarios de poder ir, y este cuidador hospitalario que estaba junto a él y escuchaba a mi padre hablar de política, hablar de fútbol, hablar de la experiencia de vida, con una avidez que ningún familiar lo hace, porque ya conocemos las historias, porque ya sabemos de qué se trata, y esta persona estaba ahí para mi O sea, padre. nomás es un cuidador, puede ser un acompañante. Es una acompañante. Porque un cuidador, a lo mejor alguien piensas nada más que cuidador, lo están cuidando a que si tiene que bañar, para eso están también las No, enfermeras. le leía el Periódico. periódico todas las mañanas, porque mi padre era muy ávido de las noticias. Todas las mañanas le leía el periódico. Estaba en comunicación constante con mi familia. Le decían, por favor, dice el señor que cuando vengan a visitarlo, que le traigan el libro que dejó al lado de la mesita de luz, que esta vez quiere que le cambien el pijama, que le traigan un pijama. No. O sea, es un lazo constante. Entró el médico y le cambió la sonda, entró la enfermera y lo llevó al baño, todo estuvo muy bien. Hoy en la mañana lo afeité, su padre se ve muy guapo. O sea, es esa compañía que libera, que ayuda, y que es un consentimiento total, tanto para el paciente como para la familia. No sé si quieres agregar algo. Sí, es una forma de apapachar a nuestros seres queridos cuando no podemos estar Y acompañando. de aligerarnos un poquito, pero estar en contacto y tener todo el de este. Sí. Y además tengamos presente que los hospitales tienen restricciones. Una enfermera en promedio atiende más de 10 pacientes. Claro. Entonces, no es su rol No está todo el día acompañar. ahí. El Exacto. paciente puede estar viendo la tele todo el día, Sí. si es que puede. Si no está viendo la tele, también lo pueden acompañar de otras maneras, Sí, ¿no? y Claro. cuando no tiene una compañía, y en ocasiones pasa porque la familia no puede coordinarse 24/7, se deprimen. E incluso Claro. llega a un punto en el cual el hospital pide a la familia que ponga un cuidador porque esa persona se Que la está vengan a deprimiendo. visitar. Exacto. Está muy ansiosa. Y lo Ahora, que- son diferentes niveles sociales en diferentes casos, y hay casos en donde pues, son 18 de familia, pero no pueden porque pues, todo el mundo trabaja, Claro. o en la noche es pesado. O sea, pasarte todas las noches Sí. es pesado, y depende qué requiera el paciente. Digo, en la noche si está dormido a lo mejor no requiere, pero a veces sí se necesita alguien que está ahí sentado atendiéndolo. Exacto. Porque la enfermera no puede, o por lo menos estar. Estoy hablando en diferentes tipos de Correcto. hospitales. Ahora, cuando es 2 o 3 días no es problema. Cuando es más prolongado es cuando empiezan los problemas, y entonces estas familias empiezan a buscar esta solución de sopetazo, y es ahí donde se chocan con este problema de que no saben dónde conseguir un cuidador hospitalario, no tienen referencias. No, Le hablas a no- una enfermera normal, le preguntas en el Exacto. hospital. Y es sumamente costoso. Claro. O sea, hoy en día, más o menos, tener un cuidador durante 24 horas está alrededor de los 2.000, 2.500 pesos Barato. diario. Sí, sí, sí. Diario. Claro. ¿Ok? Entonces, las familias que en México la mayoría Justo no eso. tiene seguros médicos, seguro de gastos médicos, tienen que pagar el hospital, pagar a los médicos, pagar las medicinas O en y pagar el hospitales cuidador. populares o en hospitales públicos, tiene que quedarse alguien porque te piden. En muchos de los hospitales sí. te dicen, tiene que estar alguien acompañando al paciente Exacto. porque no los puede atender. O sea, estamos hablando de, por eso decía yo, diferentes. Hay hospitales donde, por desafortunado o afortunado, el personal no alcanza. Y entonces te dicen, para atender En a su hospitales paciente. privados es lo mismo, tampoco alcanza el personal. Tampoco va a ir la enfermera a llamar a la familia. Tampoco va a ir la enfermera a traerle un Starbucks de abajo en el Hospital Ángeles. Sí. O sea, no cumple esas funciones. Entonces, yo lo que te quisiera hablar en el segmento que viene es de cómo abrimos este espectro a clase media, a que todos lo puedan Magnífico. pagar. Oye, antes de irnos a eso, la gran oportunidad es
que esto no es un costo por ocasión. O sea, Correcto. crearon todo un nuevo esquema. ¿Por qué crear un nuevo esquema para poderlo pagar, para que la gente lo pueda utilizar? Exacto. Porque como tú dices, es diferente a ver, consíguete un enfermero, un cuidador hoy. Exacto. Platícanos un poquito así. Tenemos 2 minutitos para que nos platiques un poquito del esquema de esto. Antes de ir al corte, donde también quiero hablar de otra cosa importante. La ocupación que estás dando a personas que a lo mejor hoy en día ya cambió y siguen necesitando trabajar por salud mental y todo. Pero primero, a ver, breve. Perfecto. Nosotros tenemos un esquema de prepago en el cual las personas pagan una pequeña cuota mensual o una anualidad que los cubre durante la internación. Sea que la internación es unos pocos días, sea más extensa, sea que tuvieron varias internaciones durante el año. Y no se paga nada al momento de requerir el servicio. No importa cuántos días ni nada. No importa cuántos O días. sea, la ni idea nada. es de que tú ya lo pagas, es un seguro. Es como un seguro. Digamos como un tipo seguro. Sí, Es es Vas correcto. pagando por... Es como un tipo de seguro, acá se llama más asistencia, pero tampoco somos una asistencia. Somos de verdad una empresa que otorga paz y tranquilidad. Si tú mañana te vas de viaje y dejas a tus padres mayores, sabes que si cualquier cosa que les pasen, están cubiertos. Y estamos hablando del precio de una hamburguesa rica mensual y está cubierto. ¿Ok? Y te lo dejo, no sé. Me queda más que perfecto. Ahorita lo seguimos platicando, porque además estás dando otras ocupaciones. ¿Les parece que vayamos a un corte y regresamos a hablar Perfecto. un poquito más de todo este esquema? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo es negocio esto? Y cómo va el futuro, ¿no? Amigos, estamos hablando de las oportunidades que aparecen en tu vida y que las debes de aprovechar, no nada más para hacer negocio, sino para ayudar a los demás. Regresamos después de un corte. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube de Mundo Ejecutivo? Mantente informado de lo más relevante en el mundo de los negocios, inversiones, emprendedurismo, política, tecnología, espectáculos, estilo de vida y mucho más a través de entrevistas, reportajes y programas especializados conducidos por expertos en cada tema. Amigos, amigas, cuando creamos un negocio de nada, innovamos, hay que escoger muy bien cuál puede ser el modelo de negocio, dónde van a estar las utilidades, cómo se va a manejar y que sea productivo para todos. Y justo aquí, ustedes deciden, vamos a poner este negocio de cuidadores o acompañantes hospitalarios, como lo quiera considerar la gente. ¿Cómo decidieron que el mejor modelo era este de ve pagando para el futuro? Porque esta forma de sistema de prepago, Sí. con una pequeña cuota, es la que permite que una clase media pueda adquirir este servicio. La clase alta va a poder contratar un enfermero cuando lo requiere y pagar el costo. Y ya existen empresas especializadas en dar ese tipo de servicio A cuando se veces pueden precisa. pagarlo, otros no, otros es bastante... Sí. En este caso lo que Porque además muchos seguros no lo cubren. Porque como estás en el hospital no te No, cubre no, De hecho, no, en el ningún hospital seguro. ningún seguro lo cubre. Exactamente. En el hospital ningún seguro y tampoco cubren el estrés familiar alrededor de organizarse y organizar la gestión. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que reducir el estrés familiar, buscar una solución y además hay otro problema que es operacional. Imagínate que tienes el dinero para contratar un enfermero, tú los vas a entrevistar, te vas a quedar con el que te gusta, te vas a asegurar que llega Juan a tal hora y Ustedes se va se encargan Pedro todo. a otra. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Entonces dijimos, Si se requiere 12 horas porque es durante el día y es un acompañante, en la noche que en duerma... la noche es otro. Entonces nosotros nos encargamos de todo lo operacional, contratamos a la gente es empleada de nuestra nómina, los formamos, le damos el servicio cuando la persona lo requiere y eso a un costo muy, muy bajo en términos del tamaño de una cuota, como decía Claudia, del costo de una hamburguesa. Y si hablamos del mundo ejecutivo, por ejemplo, toda la franja ejecutiva de una empresa, tenés una secretaria ejecutiva, digamos, que le pagás un muy buen sueldo y de repente se tiene que ausentar 2 semanas porque tiene que cuidar a su mamá. Exacto. Pierde la Entonces- empresa, pierde él. O sea, esta es una oportunidad para las empresas decirle a sus empleados, a ver, Exacto. yo se los contrato para que el día de... Digo, en México se acostumbraba mucho a decir, desafortunadamente, se murió mi mamá y a la semana siguiente se volvió a morir. Tú, Sí. espérame, ¿cuánta vida Suele tiene? pasar. Ahora aquí no se murió, está en el hospital, la tuve que llevar y tengo que acompañarla y a ver quién la va a cuidar.
necesita en el hospital o en los cuidados. Exacto. Correcto. Entonces, la empresa contrata este servicio que puede llegar a pagar 300 pesos al mes, pero el día que pasa esto, durante las horas de trabajo está cubierto. Oye, El empleado ¿cómo no tiene que determinar faltar. tus tipos de paquetes? O sea, ya hiciste el negocio, decías, bueno, lo hago por persona, lo hago. ¿Cómo vas creando? ¿Cómo llegas a la conclusión de qué se necesita en paquetes o cómo pones tus precios y todo esto? Porque no es algo que, a ver, la enfermera me cuesta 1,000 pesos, entonces yo voy a cobrar 1,500 y entonces ya hice negocio. Obviamente tuvimos que preparar ¿Cómo lo preparas? mucho análisis, mucho número específico para la realidad mexicana. Y hoy podemos ofrecer un servicio clásico de cobertura en el hospital, donde la persona elige 12 horas o 24 horas de cobertura. Los días de extensión lo determina la enfermedad o el incidente que tenga a nivel de la internación. Y tenemos otro producto que cubre a la persona los mismos días que tuvo internación de convalecencia en la casa también con un cuidador. Si la persona necesita, hoy en día también, los hospitales, en algunos hospitales, principalmente no los privados es, quédate más días. Entre más días, tengo que hacer un estudio que es dentro de, entre más días, mejor. Digo, sin que se enojen los hospitales, pero business are business en muchos casos, y es mejor, pero más están cuidando. En otros hospitales es, a ver, ya estás, vete a tu casa, o sea, ya. Sí. O por costos también, en hospitales la gente se quiere ir. Este seguro, bueno, este servicio de a su lado, te ayuda, que esa es la parte complicada, también en la casa. Tiene el plan de espejo. Estuviste 10 días internado, te corresponde 10 días en tu casa. Perfecto. Estuviste 20 días internado, 20 días en tu casa. Y lo que tenemos que tener claro es que el seguro muchas veces cubre un enfermero postoperatorio o postenfermedad, solo con indicaciones muy claras del médico y que el seguro diga si justifica tener un enfermero. Si no, no lo cubre. Pero esta persona, este cuidador, le permitía a mi madre salir al súper, ir a hacer sus compras, de repente escaparse con unas amigas a tomar un té o un café o ir a sus clases de bridge. Entonces, el cuidador era muy importante también en esta forma de espejo. A ver qué se necesita, a formar el negocio, o sea, a crearlo. ¿Cuál fue el esquema de ir inventando, poniendo, decidiendo? ¿Cuáles son los Te lo voy a parámetros? decir muy fácil y complétame tú. Empezamos a hacer entrevistas a profundidad aquí en México y persona que pasó por una internación prolongada de un pariente decía, lo quiero ya, mañana. Perfecto. Persona que no tuvo la ¿Y cómo fueron experiencia no determinando sabe. los aspectos? Fuimos entrevistando potenciales consumidores, también hablamos mucho con brokers de seguros. Perfecto. Que están en un negocio vinculado de alguna manera. Desarrollamos también programas para empresas y testeamos con directores de recursos humanos. Hay muchas empresas que están tratando de traer nuevos beneficios para retener a sus mejores empleados y esto les pareció interesante. Y fuimos haciéndolo a la medida de lo que nos decía Y seguramente va a irse mejorando, como dicen, improvement en el camino. Y yo te quisiera agregar algo. Sí. Estamos en una época donde se habla muchísimo de la economía plateada. Exacto. Eso Estamos en una época donde se habla muchísimo de la nueva longevidad. ¿Ok? Estamos viviendo más, pero estamos más solos. Sí. ¿Ok? Y hay muchísimo... No, pero además todo el mundo a los 60, 65 parece que ya acabó su vida. O sea, ya. Para muchos es... O sea, bueno, en cuestión de muchas cosas. Sí. Y dices, espérame, hoy en día somos mucho más productivos. Hoy vemos gente de 90 años mucho más productiva que antes. Exacto. Entonces, por un lado, tenemos gente adulta que sus hijos viven fuera o se la viven viajando o que ya no tienen el tiempo que tenían antes para estar atentos a sus papás, pero mucha gente que dice, mi familia está regada por el mundo y yo aquí estoy sola. Si mañana me internan, yo no tengo a nadie que esté conmigo al lado. Y por otro lado tenemos, como tú dices, cuerpo laboral, personas de 50 años para arriba, de 60, 65, que son completamente útiles, que son completamente activos y que podrían, sin ningún lugar a duda, trabajar en nuestra empresa. Y que sería genial porque tienen tema de conversación, pueden, cuidan, etcétera, etcétera. Entonces, además de todo esto, buscaste 100%. La manera de ayudar en otros sentidos y todo esto. Eso es lo que está haciendo a su lado. O sea, no nada más te ayuda, esto es un esquema de negocio, esto, solo por duda. Es para persona, lo puede contratar como familia, lo puedes contratar como grupo, lo puedo contratar, lo tengo que pagar por mis papás, por mí. ¿Cómo funciona?
Es personal. Es individual, también tenemos paquetes familiares, que es a partir de 3 familiares, y también tenemos paquetes corporativos para la plana ejecutiva de una empresa o para todos los funcionarios y sus padres. La última, ¿qué expectativa creen? Aquí que nos vamos a despedir rápidamente. Creando un negocio así, ¿qué expectativas les da? Queremos cambiar el mundo y vamos a iniciar caso a caso. Queremos dar un servicio a la sociedad y a su vez queremos darle trabajo a personas que no están en condiciones de volver a acceder al mercado de trabajo, mujeres mayores de 50 o 60 años. Y hombres también. Y hombres también. Definitivo. Amigos, amigas, pues ya vieron cómo se puede desarrollar un negocio, innovar y buscar en una oportunidad, en algo que pasó en tu vida, encontrar eso que se puede convertir en tu mejor ingreso y en tus mejores beneficios. Muchísimas gracias. A su lado, bueno, estoy a su lado y así se llama la empresa, a su lado. Hasta el próximo programa de Mundo Innovación. Los esperamos. Muchas gracias, César. Mundo Ejecutivo presentó